Eh, Seguimos hoy con las actividades de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con las conferencias magistrales electorales. Hoy día contamos con la presencia de un invitado de lujo, el profesor Francisco Javier Díaz Reborio. Me permitiré presentar brevemente la síntesis curricular del profesor Díaz Reborio antes de cederle el uso de la palabra. El profesor Díaz Reborio es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha, ha sido vicedecano, director del Departamento de Ciencia Jurídica y Derecho Público de dicha universidad, ha sido vocal de la Junta Electoral de Castilla-La Mancha y consejero del Consejo Consultivo de dicha comunidad autónoma. Es académico de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, doctor honoris causa y profesor honorario en diversas universidades iberoamericanas, autor de más de 100 publicaciones científicas en materia de derecho constitucional y más de 700 artículos en prensa. Ha impartido docencia en diversas universidades de Europa y América y es un amigo muy querido del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Recientemente hemos tenido el honor de compartir la impartición del Masterclass Justicia Constitucional, Interpretación y Aplicación de la Constitución en su primera edición. Y personalmente debo decir que tengo el mérito de que ha sido mi director de tesis doctoral en la Universidad de Castilla-La Mancha y mi jefe durante 9 años. Así que es un honor realmente contar con la presencia del profesor Díaz Reborio, que hoy nos va a hablar sobre un tema de gran actualidad, que es la declaración de los estados de excepción en España. Le dejo la palabra al profesor Díaz Reborio. Hola, buenas tardes en España, buenos días en México. ¿Se me escucha bien? Sí, se te escucha perfecto, Javier. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias a la Escuela Judicial Electoral por la oportunidad de impartir esta charla. Bueno, en estos tiempos difíciles, pues yo creo que es interesante que se pueda mantener siempre la actividad académica y podamos mantener pues el contacto, en este caso, como muy bien dice Wendy Jarquín, entre nuestras dos instituciones, que ya tenemos pues una intensa relación de colaboración con diversos proyectos y programas y que siempre por nuestra parte pues nos gustaría mantener. Y luego pues dentro naturalmente de lo más que delicada, por lo menos visto desde España, diríamos trágico de la situación, porque yo creo que bueno, pues no podemos olvidar que España, por desgracia, pues está en segundo lugar en el ranking mundial de cifras oficiales, aunque sabemos que las reales no sería así, porque nadie cree que las cifras de China sean reales, pero en fin, en cuanto a cifras oficiales estamos en segundo lugar en cuanto a lugar de, o sea, en cuanto a número de fallecidos detrás de, o en tercer lugar ahora ya porque está Estados Unidos, Italia, y en segundo lugar en cuanto a cifras de contagiados, por lo tanto estamos por desgracia muy en cabeza en ambas estadísticas y desde luego pues la situación hay que reconocer pues que es muy preocupante. Como digo, la palabra sería trágica. Aquí yo sigo las noticias de México y de distintos países iberoamericanos. Ningún país se libra ni se va a librar de esta pandemia, o prácticamente ninguno, pero es cierto que la incidencia y las consecuencias pues, pueden ser más o menos intensas en unos y otros lugares, y yo creo que siempre es importante, como es evidente, valorar y adoptar las medidas adecuadas para por lo menos minimizar el impacto, porque así como es cierto que nadie se va a librar, también es cierto que las cosas se pueden hacer mejor o peor. Y yo creo que eso es una valoración siempre importante. Pero los juristas debemos también valorar nuestras medidas desde la perspectiva jurídica y en este caso concreto desde la perspectiva de la afectación de los derechos fundamentales en juego, dado que aquí
pues en definitiva yo creo que esto lo que se plantea es un problema de ponderación entre derechos fundamentales. Aquí tenemos, por un lado, el derecho a la salud, pero no solo el derecho a la salud, sino mucho más importante, el derecho a la vida. La vida humana es el más importante, ha dicho el Tribunal Constitucional Español, es el prius lógico y ontológico de todos los demás derechos. Sin vida no tenemos ningún derecho y, por lo tanto, las medidas que se adopten para preservar, para proteger la vida humana y la salud serán muy importantes, pero por otro lado, en derecho nunca hay nada absoluto, sino que hay que considerar también que estas medidas pues mantengan una proporcionalidad con la preservación de otros derechos importantes, como pues naturalmente son pues casi todas las libertades que de una manera o de otra se ven afectadas. En el debate que tenemos en España sobre las medidas que se han adoptado desde que, y al que me referiré ahora con más detalle, desde que se declaró el estado de alarma, yo me voy a centrar quizás en el derecho que tiene una afectación más notoria, que desde mi punto de vista alcanza la suspensión, como es la libertad de circulación, pero por supuesto aquí estamos afectando y en algunos casos también suspendiendo otros derechos fundamentales muy importantes, como pues la propia libertad de reunión y manifestación. Ahora también con determinadas medidas pues afecta de una manera muy seria la libertad de empresa, el propio derecho al trabajo, el derecho de propiedad y, por supuesto, derechos de privacidad pues vinculados a medidas que se han adoptado en cuanto a geolocalización prácticamente no del todo obligatoria, pero casi obligatoria en algunos supuestos. Por lo tanto, estamos viendo todo un conjunto de medidas que ponen en jaque pues estos derechos fundamentales, aunque tengan esa finalidad. Por lo tanto, yo creo que el debate, aunque yo sé que en México adopta otras perspectivas, pero yo les voy a tratar en estos minutos de contar, por un lado, la situación española, pero por otro lado, contarlo con categorías y conceptos generales de la teoría de los derechos fundamentales que ustedes van a entender y que ustedes, pues naturalmente, también tienen en su Constitución. Porque yo creo que este es el concepto clave. Estamos ante una situación en la cual los estándares ordinarios no son aplicables o no son del todo aplicables en la medida en que se hayan declarado pues estados excepcionales. Por eso el título de la exposición es Los estados excepcionales en España, pero esto de los estados excepcionales va a venir acompañado de una reflexión general sobre su idea. Esta reflexión general parte de que en muchos países del mundo existe una posibilidad que es la de la suspensión de los derechos fundamentales. Esta suspensión cambia el régimen normal de la valoración de las medidas que son lícitas, pero que pueden afectar a los derechos fundamentales. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos con la terminología. Naturalmente, una cosa es afectar a un derecho y otra cosa es vulnerar. La diferencia está en la licitud y lo que nosotros tenemos que valorar ahora es si las medidas adoptadas, yo le voy a poner el ejemplo del caso de España, son o no son lícitas. A partir de ahí, pues tenemos que distinguir otros conceptos como restricción, limitación y suspensión, que es el caso que, como digo, llega más lejos. No sé si ustedes están viéndome a mí o están viendo esta presentación. ¿Están viendo la presentación? Sí, se ve. Bien. Bueno, aquí más o menos esto es esa introducción. En esa introducción he puesto esta ilustración que no es una página cualquiera del Quijote, sino que es donde comienza el capítulo 38, que contiene el discurso de las armas y las letras de Don Quijote de la Mancha, y esto tiene un sentido claro, y es que el derecho y la fuerza no son antitéticos, sino que muchas veces van unidos, y por lo tanto, para adoptar medidas, y mucho más en estas situaciones de crisis, el derecho tiene que venir acompañado de esa fuerza, y eso implica la paradoja, que esto lo podemos ver aquí desde el punto de vista de los derechos fundamentales, la paradoja de que para preservar los derechos en su dimensión axiológica, en su dimensión objetiva, como valor constitucional, como elemento
esencial de un ordenamiento, a veces hay que llevar a cabo sacrificios que van más allá de lo que se produce de una manera habitual, ¿no? Entonces, esa es la paradoja, y lo que tenemos que ver es, como he dicho antes, cuándo estamos pasando de la suspensión, perdón, de la restricción a la suspensión. Entonces, bueno, aquí esto lo voy a pasar un poco rápido para contarles un poco más directamente el caso español, pero tenemos, vamos a partir, si queremos, de lo que sería una situación de normalidad. Ahora volveremos a la suspensión. Una situación de normalidad significa que, naturalmente, el legislador, en su caso los poderes públicos en cuanto ejercen potestades normativas, pueden llevar a cabo una regulación del derecho que lo va a restringir, lo va a limitar. Yo voy a utilizar aquí límite y restricción como sinónimos. Tendríamos un matiz, ¿eh? Normalmente el límite es el principio, el derecho, el valor que justifica la restricción del derecho. Y la restricción es la medida que se adopta para servir a ese valor. En este caso, digamos que estos derechos que yo he dicho de libertad de circulación, de libertad de reunión y manifestación, de, como he dicho, pues otra serie de derechos fundamentales, de libertad de empresa, etcétera, se van a ver afectados por unas medidas que son restricciones que sirven a otros bienes y valores. Estos bienes y valores, pues son, como digo, otros derechos fundamentales. No siempre son otros derechos fundamentales, porque si vemos, por ejemplo, el Convenio de Roma o mutatis mutandis, la Carta Interamericana de Derechos Humanos, pues vemos que a veces los límites de los derechos son valores o principios generales, pero no derechos, sino conceptos como orden público, al que luego voy a volver, conceptos como seguridad pública, conceptos como seguridad ciudadana, salud pública, porque la salud pública no es el derecho a la salud. Dentro del concepto de salud tenemos el derecho a la salud como derecho individual, también el derecho a la salud con una perspectiva objetiva o axiológica, pero luego el concepto de salud pública. Por lo tanto, el límite es el bien o el valor que va a servir para restringir el derecho. La restricción es las medidas que se adoptan. Las medidas que se adoptan en España, con matices por lo que sé, porque no es exactamente igual, pero en alguna medida también en México, pues son medidas que dificultan o prácticamente impiden la libertad de circulación, pues básicamente pues en el caso español, igual que en Italia y otros países europeos, el confinamiento que significa la población tiene que estar encerrada y tiene prohibido circular por las vías públicas, con algunas excepciones, como luego vamos a ver. Bueno, pues por lo tanto, en un examen, vamos a decir, de situación normal, pues tenemos unos límites. ¿Y cuál es el parámetro que se sigue para los límites? No sé si ustedes siguen viendo la pantalla, ¿no? De la presentación. Sí, Javier. Sí, bien. Pues aquí, dicho de una manera muy sencilla, porque si no sería otra conferencia, que también vengo impartiendo muchas veces, son los parámetros de lo que se llama a veces juicio de razonabilidad, pero podemos llamar juicio de proporcionalidad, que a su vez tiene un sentido amplio y estricto. ¿Qué significa esto? Significa que, dado que el legislador puede limitar los derechos cuando sirve a un fin y cuando adopta medidas que sirvan a ese fin. ¿Cuáles son los requisitos? Primero, que haya una previsión legal, una cobertura legal, la reserva de ley. En el Convenio de Roma se dice siempre las medidas previstas en la ley y luego los tres elementos de ese juicio de proporcionalidad, aunque a veces yo los enuncio y creo que es más exacto como finalidad, congruencia y proporcionalidad. Pero para la sesión de hoy voy a aceptar la denominación más extendida, que nos habla de idoneidad, necesidad, proporcionalidad. Naturalmente, si tenemos una medida que sirve a ese límite, a ese bien o valor que actúa como límite del derecho, cumplimos el primer requisito, el de idoneidad. Necesidad. La necesidad ya implica que no tengamos otra medida menos lesiva del derecho. La necesidad implica comparar esta medida con otras. Y proporcionalidad, pues significa un equilibrio. Es decir, que la medida no vaya más allá de ese equilibrio entre la restricción del derecho y el beneficio que se va a llevar a cabo. Esto es el parámetro que siempre se hace, como digo, en situación de normalidad. Aquí el derecho existe. En España tenemos, pero no solo en España, también en Alemania, creo que en México
esto no deriva explícitamente de la Constitución, pero me parece que algo de jurisprudencia va en esa línea, que además de todo esto, resulta que todas estas medidas que puedan restringir un derecho tienen a su vez un límite. Por eso lo llamo ahí el gran contralímite. El gran contralímite es el contenido esencial del derecho. Esto significa que todo derecho se puede restringir, pero el contenido esencial tiene que mantenerse. ¿Cómo podemos definir el contenido esencial? Bueno, el Tribunal Constitucional Español lo ha hecho de una manera un poco mística, si queremos, siguiendo el sistema alemán, aunque luego en cada derecho concreto ha sido muy práctico, pero esa manera mística nos habla de los intereses jurídicamente protegidos por el derecho, que no pueden quedar desprotegidos, y de los aquellas facultades que hacen el derecho reconocible como perteneciente a esa categoría. Es decir, oiga, si resulta que no se pueden llevar a cabo, por ejemplo, prácticas religiosas vinculadas al culto de una confesión, pues resulta que hemos afectado al contenido esencial del derecho. Y esto ya rompe el examen de proporcionalidad. Si afectamos al contenido esencial, no hay nada que decir. Eso no lo podemos hacer, salvo, como vamos a ver a continuación, si suspendemos el derecho. Otro tanto desde el punto de vista de la libertad de circulación. ¿Cuál es el contenido esencial de circulación? La posibilidad general de ir y venir, ¿no? La traducción, la expresión francesa, que es muy descriptiva, viene a decir esto. En otros contextos se utiliza el término libertad deambulatoria, me parece perfectamente explicado. Deambulatoria porque es deambular, es ir y venir. Por lo tanto, si contenemos o adoptamos una medida donde no se puede con carácter general ir y venir, donde tenemos una prohibición general, pues lógicamente hemos afectado a ese contenido esencial. ¿Eso significaría que no se puede hacer? No, bueno, vamos a ver. Primero, como he dicho, hay un fin y la medida tiene que ser idónea y necesaria. Fíjense, voy a dejar de discutir, voy a dejar fuera del debate la cuestión de la idoneidad y de la necesidad. Me voy a centrar en, primero, el contenido esencial y segundo, en su caso, la proporcionalidad. Pero ojo, que la proporcionalidad solo entraríamos a verla si es que no se ha vulnerado el contenido esencial, porque si se afecta al contenido esencial, esto solo se puede llevar a cabo mediante la suspensión. Y en esta pantalla vemos, aquí lo he complicado un poco más, porque lo que nos interesa, pues básicamente son la distinción entre las dos primeras categorías, o mejor dicho, entre las tres primeras categorías y la suspensión, que es la cuarta. La quinta, que aparece ahí como privación, simplemente es una categoría teórica. En la mayor parte de los ordenamientos no cabe la privación. Yo me he leído en la Constitución de México el artículo 29 y nos habla, lo que pasa es que ustedes no tienen ese debate o este problema, porque el mismo artículo 29 nos habla de la restricción y de la suspensión, con lo cual se pueden adoptar ese tipo de medidas cuando se declara un estado excepcional. En cambio, en España, la cuestión es más compleja, porque en realidad tenemos todas estas fases. Primero, lo que he descrito antes, los límites o restricciones en situación normal, que van a llevar a cabo un juicio, aquí lo he llamado de razonabilidad pleno, en el sentido que sea, finalidad, congruencia y proporcionalidad. Luego tenemos, todavía sin declarar estados excepcionales, que en ciertos casos la Constitución permite que se establezcan deberes especiales. Bueno, voy a saltarme este caso, porque lo que nos va a interesar es lo que aparece en tercer y cuarto lugar. Aquí ya tenemos estados excepcionales, es decir, rompemos la situación de normalidad con una cobertura constitucional que luego inmediatamente voy a explicar. Pero lo que sucede en España, y esto es la singularidad porque los estados excepcionales suelen existir en todos los ordenamientos, no en todos, porque hay otros en los que no existen, en algunos se ha interpretado por la vía práctica, que en situaciones muy excepcionales pues se pueden adoptar medidas excepcionales, caso de Reino Unido, aunque no tenga una regulación en la Constitución que lo prevé de una manera clara, pero en casi todos, en general, pues hay una previsión constitucional. Si bien en estos casos lo que se puede es suspender derechos. Pero normalmente hay un estado excepcional, es decir, hay un estado de normalidad y hay un estado excepcional. En España hay tres estados excepcionales, como voy a explicar a continuación. Pero solo dos de ellos, los tres estados son alarma, excepción y sitio, y solo dos de ellos permiten suspender derechos. Los dos que permiten suspender derechos son el estado de excepción y el estado de sitio. El que se ha declarado en esta situación es el estado de alarma. ¿De acuerdo? Por lo tanto, se nos hace esencial, fundamental, delimitar qué es la suspensión
de los derechos. Esto, la verdad, con esto voy a avanzar un poco. Bueno, aquí vemos distintos tipos, general, individual, supuestos, pues básicamente son estos tres: catástrofes naturales, casos de riesgo grave para el orden público o riesgo para la propia existencia del Estado, su integridad territorial, etcétera, ¿no? Y como vamos a ver, en España básicamente tenemos un Estado para cada una de estas situaciones. Pero lo importante es, no, de hecho voy a volver un segundo todavía a este cuadro y ustedes van a ver cómo en la suspensión lo importante es que nos desaparece el contenido esencial como límite al derecho. Ustedes ven en la tercera columna, la primera nos dice la situación, la segunda nos dice si hay reserva de ley. Es verdad que la reserva de ley va a existir siempre porque, aparte de la Constitución, hay una ley que regula los estados excepcionales, pero aquí ya va a ser más excepcional cuando se declara un estado de excepción. ¿Por qué? Quiero decir, más excepcional, no más flexible. La cobertura legal se exige con menos intensidad. ¿Por qué esto es así? Bueno, pues porque en definitiva se altera también, no solamente esto hay que analizarlo desde la perspectiva de los derechos, sino desde la perspectiva de la separación de poderes. Entonces se alteran las reglas generales de la separación de poderes y vamos a dar un mayor poder al Poder Ejecutivo, para decirlo de una manera sencilla y clara que todo el mundo puede entender. El Poder Ejecutivo va a adoptar una serie de decisiones, va a aprobar una serie de normas y además las va a aplicar. Entonces, eso no quiere decir que esto carezca de cobertura legal, pero la cobertura legal es más difusa. Pero la parte que me interesa, observen cómo en la columna de contenido esencial, cuando hablamos de derecho de excepción sin suspensión, y he puesto aquí el ejemplo, el estado de alarma en España, o sea, para que ustedes lo entiendan, el contenido esencial rige plenamente, porque si no se puede suspender derechos significa que hay que respetar el contenido esencial. Y en cambio, cuando hablamos de suspensión, que en el caso español serían los estados de alarma, los estados de excepción y sitio, el contenido esencial ya no rige. Podemos saltar ese contenido esencial. Entonces, como es evidente, ahora ya, si saltamos el contenido esencial, pues eso no quiere decir que no exista ningún tipo de control. Tenemos otros contralímites, tenemos un control general, si queremos, de razonabilidad, o la interdicción de la arbitrariedad, un control laxo de proporcionalidad, pero no teniendo que respetar el contenido esencial. Bien, con lo cual, como digo, la cuestión clave es la de la suspensión de derechos. La suspensión de derechos requiere una previsión expresa, como he dicho, primero en la Constitución, luego una regulación legal, requiere un fundamento, un supuesto habilitante, pero esto es importante. Ningún caso de suspensión de derechos hace desaparecer al derecho. Esto sería imposible. Primero, por respeto a la dignidad humana. Segundo, por la necesidad, como digo, de un principio de interdicción de la arbitrariedad. No podemos caer en un poder arbitrario. Tendríamos un poder arbitrario si el derecho desapareciera por completo. Lo único, y en último término, porque siempre habrá un examen laxo, como digo, flexible, amplio, de proporcionalidad. Primero, de proporcionalidad en la propia declaración que permite suspender el derecho. Bueno, vamos a ver si es que en realidad se da la necesidad de esa suspensión del derecho. Y segundo, de proporcionalidad en su aplicación. Por lo tanto, como digo, es absolutamente necesario entender que la suspensión de derechos no lo hace desaparecer. No es igual suspensión que supresión o que desaparición. Simplemente corre el límite, mueve la frontera. Esa frontera, que normalmente es el contenido esencial, se va a borrar. Y por lo tanto, como vamos a ver, no vamos a necesitar un requisito de proporcionalidad en sentido estricto que permita justificar en cada caso la restricción del derecho, sino que podemos aplicar con carácter general una prohibición del derecho, aunque luego, como digo, esta prohibición pues a su vez tenga que tener esos límites determinados. Bien, y con esto pues ya voy a pasar a explicar más detalladamente la situación en España. Creo que Wendy les ha facilitado un texto que está publicado en un blog. Bueno, es un texto que yo he escrito para la ocasión, no específicamente para esta sesión, sino que hay un debate muy amplio en la doctrina española en estos momentos, que es el que les voy a contar, pero también pensando que tenía esta exposición y que ahí iba a ser útil. Está en un blog que es muy conocido, es el blog jurídico probablemente más conocido y prestigioso de España, se llama Almacén de Derecho, se publicó el sábado pasado, por lo tanto está reciente. De hecho está en evolución, porque todavía cada día tenemos algún debate nuevo, alguna opinión nueva,
y pues eso me ha hecho ir incorporando argumentos. Bien, en ese texto, a su vez, hay un enlace en las primeras páginas, en los primeros párrafos, cuando yo estoy comentando lo que yo he dicho previamente, y entonces ahí hay un vídeo que me pidió la Universidad de Castilla-La Mancha, que dura menos de 20 minutos, o sea, es mucho más breve que todo esto que hemos explicado, y voy al grano de lo que voy a decir ahora. Lo que dice la Constitución, lo que dice la ley y el análisis de la situación actual. Bien, ¿qué nos dice la Constitución? Como he dicho antes, permite suspender derechos, permite declarar estados excepcionales, pero solo en dos de ellos se pueden suspender derechos. Esto está en el artículo 55, que es el título primero, que es el que se dedica a los derechos fundamentales. Pues bien, el artículo 55 tiene dos apartados. El primero se refiere a la suspensión general de derechos y el segundo se refiere a la suspensión individual de derechos cuando se declaran estos estados excepcionales. Y el segundo, que es el que ahora, el primero, no, es que no lo he dicho bien. El primero se refiere a la suspensión general y el segundo a la suspensión individual, no cuando se declaran estados excepcionales, sino en las investigaciones relacionadas con el terrorismo. Bien, el primero nos dice ahora, los derechos reconocidos en los artículos. Fíjense que aquí usamos una técnica distinta a la Constitución mexicana. La Constitución mexicana en el 29 nos dice qué derechos no se pueden suspender. Por lo tanto, todos los demás sí. La Constitución española nos dice qué derechos se pueden suspender. Por lo tanto, todos los demás no. ¿Y cuáles se pueden suspender? Bueno, artículos 17 y 18, no les voy a leer los artículos, se lo traduzco para que ustedes entiendan porque no van a tener en mente los artículos de la Constitución española. El derecho a la libertad, el derecho al secreto de las comunicaciones, la inviolabilidad del domicilio, la libertad de circulación, la libertad de expresión en alguno de sus dimensiones y apartados, la libertad de reunión, el derecho de huelga y el derecho de negociación colectiva. Y dice, podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración de estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución. Luego añade que en el estado de excepción, pues no se suspenden las garantías del detenido del artículo 17.3, solo la duración de la detención. Esto ahora no nos importa, pero quedémonos con esta idea. Excepción o sitio. Aquí el estado de alarma ni siquiera es mencionado. ¿Y qué otra cosa dice la Constitución? Pues la Constitución nos dice en el artículo 116 que es un artículo con 5 apartados, una ley orgánica regulará los estados de alarma, excepción y sitio, y aquí nos habla solamente del procedimiento. El procedimiento para la declaración de cada uno de estos estados es diferente. En el estado de alarma lo declara el gobierno sin autorización parlamentaria, sin permiso, sin consentimiento, incluso sin conocimiento en un primer momento hasta un plazo de 15 días. Y a los 15 días o antes de 15 días, si se quiere prorrogar, el Congreso sí tiene que autorizar la prórroga. En España estamos en este momento entrando en la segunda prórroga. O sea, tuvimos 15 días, ahora estamos cumpliendo 30 días, que fue la primera prórroga, y ahora inmediatamente entraremos en la segunda prórroga, que de hecho ya hemos entrado, porque me parece que era el día 11 cuando entraba la segunda prórroga, y esta va a llegar hasta el 26 de abril. Estamos en la segunda prórroga. Se supone que se puede seguir prorrogando siempre con autorización del Congreso, pero no fue necesaria la autorización en su declaración, ni siquiera para aplicar las medidas restrictivas que desde mi punto de vista son suspensivas de los derechos. En cambio, en el estado de excepción tiene que haber una autorización previa del Congreso. Y el estado de sitio, más allá todavía, tiene que haber una aprobación directamente por el Congreso y por mayoría absoluta. Es decir, se exige mayoría cualificada y además se va a exigir en el estado de sitio esa aprobación, no una autorización previa, sino directamente que el Congreso lo apruebe. Como ven, cuanto más intenso es el estado, más protagonismo se da al legislador. ¿Por qué? Porque las restricciones, o en este caso la suspensión incluso de los derechos, va a ser más intensa. Bien, pues estos son, esta es la misma, perdón, los 3 estados, y estos fueron objeto de regulación tempranamente para nosotros es en 1981, porque nuestra historia constitucional actual o reciente empieza en 1978, como ustedes saben. Si estuviéramos hablando de México, pues en 1981 ya tenían ustedes muchas décadas de vigencia de la Constitución, pero en nuestro caso esto fue reciente. Y esta ley orgánica, y ustedes la pueden encontrar, no tengo tiempo para comentarla en detalle, pero me interesa que sí que añade aquí una regulación del supuesto habilitante. El supuesto habilitante no está en la Constitución, ¿de acuerdo?
Entonces, esto quiere decir qué es lo que justifica declarar el estado de alarma excepción o sitio. Y aquí el estado de alarma se nos habla de catástrofes naturales y se nos habla específicamente de epidemias, mientras que en el estado de excepción nos habla de crisis graves del orden público, alteraciones del orden público o alteración en la prestación de servicios esenciales. Y en cambio el estado de sitio pues ya nos habla de situaciones, vamos a decir, insurreccionales que puedan poner en jaque la propia existencia del Estado español o la integridad territorial, etcétera. En el estado de sitio lo que distingue al estado de sitio no es la suspensión de derechos mayor que en el estado de excepción, que solo se distingue en un caso, como he dicho, las garantías del detenido, sino que el control del poder va a recaer ya en el poder militar, siempre bajo las órdenes del gobierno, por supuesto, porque aquí siempre el poder militar está supeditado al poder civil, pero en el estado de sitio tendríamos ese protagonismo del poder militar. Muy bien. Y entonces con estos parámetros nos encontramos este Real Decreto. Luego ha tenido una reforma, pero para simplificarles a ustedes, les pongo este Real Decreto 463/2020, que fue el que declaró el estado de alarma y que contiene medidas que afectan a muchos derechos, como he dicho antes. No he citado, por cierto, antes la libertad religiosa. Este Real Decreto tiene un precepto sobre la libertad religiosa. Nos dice que los actos de culto se pueden mantener siempre y cuando se garantice una distancia de seguridad y se garantice que no se va a poner en riesgo la salud. Por lo tanto, no hay una prohibición, no hay una suspensión de la libertad religiosa. Por otro lado, creo que no podría haberla porque la libertad religiosa no es uno de los derechos que se pueda suspender. Y aquí es donde, ya para terminar en estos minutos que me quedan, les voy a plantear brevemente el debate que se produce en la doctrina, porque aquí ya nos dividimos. Yo hasta ahora he tratado de describir y explicar lealmente lo que dice la Constitución y la ley, y ahora hay un gran debate. Y el gran debate es si este Real Decreto, y en concreto este artículo, luego ha tenido un retoque, pero es que si les tengo que poner el artículo, más luego la modificación, etcétera, se lo voy a poner aquí en esta versión original, que para lo que nos interesa sirve. Y la pregunta es, ¿este artículo implica una suspensión de la libertad de circulación? Y luego colateralmente tenemos otro derecho que yo creo que materialmente se ha suspendido, pero este de forma implícita, es la libertad de reunión y manifestación. En la medida en que no es físicamente posible reunirse con nadie, y recuerdo que una reunión no es me encuentro en el supermercado con vecinos porque voy a comprar, ni una reunión es que vivo con varias personas en mi casa. Una reunión no es una coincidencia casual de personas, sino que requiere previa concertación. El propio presidente del gobierno, cuando declaró el estado de alarma, puso algún ejemplo, dijo, usted no puede salir a cenar a casa de un amigo. Usted no puede... Bueno, pues naturalmente la libertad de reunión, implícitamente, porque el Real Decreto ni lo menciona, pero implícitamente ha quedado suspendida, ¿de acuerdo? Pero la clave, repito, es la libertad de circulación. Fíjense, aquí el debate es el siguiente. ¿Se ha suspendido la libertad de circulación o estos son restricciones que se podrían someter a ese examen de proporcionalidad que yo he dicho al principio, es decir, en una situación, vamos a decir, de normalidad? Es verdad que la Ley Orgánica 481 que antes he citado, en el estado de alarma permite restricciones de la libertad de circulación, pero esas restricciones, porque esto quizás sí es importante, les voy a leer lo que realmente permite la ley para la libertad de circulación en el estado de alarma y lo comparamos con lo que dice la orden. La ley lo está permitiendo en el artículo 11, la Ley Orgánica 481. Con independencia de lo dispuesto en el artículo anterior, el decreto de declaración del estado de alarma a los sucesivos durante su vigencia podrán acordar las medidas siguientes. A. Limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados o condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos. Limitar o condicionar en horas y lugares determinados. Y ahora volvemos al Real Decreto y leemos. Luego vemos estos 8 apartados si quieren, pero eso no me importa tanto. Me interesa el enunciado. Durante la vigencia del estado de alarma, las personas únicamente podrán circular por las vías de uso público para la realización de las siguientes actividades. Por lo tanto, ¿cuál es el principio general? El principio general, en mi modesta opinión, es la prohibición. Usted no puede circular salvo para esto, que son excepciones, como ustedes ven, muy tasadas. Es verdad que el apartado H nos dice cualquier otra actividad de análoga naturaleza,
que habrá, esta parte es la que se ha rectificado, lo de que habrá de hacerse individualmente, ya no viene aquí, sino que viene en el inicio, en el 7.1. Esto quiere decir que todas solo se pueden hacer individualmente. Usted no puede salir a la calle acompañado para nada, en ningún caso. Y usted no puede salir a la calle con carácter general, salvo que se den estas circunstancias. Desde mi punto de vista, no solo mi punto de vista, sino, como digo, parte de la doctrina, que dice la mitad, esto ha implicado una suspensión material, porque aquí el artículo no nos dice se suspende la libertad de circulación con las siguientes excepciones, pero lo que hace es esto, suspender la libertad de circulación salvo en estas excepciones. Aquí ha habido en el artículo que yo les he facilitado, entro a fondo en los argumentos de quienes se han posicionado en contra. En contra ha sido justificar que esto no es una suspensión del derecho. Si esto no es una suspensión del derecho, yo lo voy a decir de una manera muy sintética porque quiero dejar los últimos minutos para que ustedes puedan preguntar. Si esto no es una suspensión del derecho, que me expliquen qué es una suspensión del derecho. Salvo que fuera la desaparición. Algunos dicen, no hay una suspensión de derecho porque se puede salir en todos estos casos. No, mire usted, es que lo contrario sería una privación, sería una imposibilidad absoluta. La prohibición no es imposibilidad, perdón, la suspensión no es imposibilidad absoluta, es una prohibición general que puede tener naturalmente excepciones. Si se dan cuenta, cambia el criterio general. El criterio general es que todo derecho es un principio y todo principio implica que prima facie, vamos a utilizar los términos de Alexis, se puede ejercer y a partir de ahí prohibimos. Prohibimos más, prohibimos un caso, prohibimos dos. Si esto se hubiera enunciado en términos, no se podrá circular en las siguientes situaciones, en las siguientes ocasiones o en los siguientes contextos. Bueno, entonces tendríamos principio general de libertad. Tendríamos lo que les acabo de leer, que dice la Ley Orgánica 4/1981 en su artículo 11. Limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados. Esta misma ley, para el estado de excepción, nos está diciendo en el artículo 20, cuando la autorización del Congreso comprenda la suspensión del artículo 19, la autoridad gubernativa podrá prohibir la circulación de personas y vehículos en las horas y lugares que se determine y exigir a quienes se desplacen de un lugar a otro que acrediten identidad señalando el itinerario. Bueno, fíjense, incluso aquí, en el artículo 20, donde nadie duda de que el artículo 20 de la ley es un caso de suspensión del derecho. Nadie lo duda, pero incluso aquí se dice que esta prohibición no implica que jamás se pueda circular, sino que tendremos una prohibición y luego, cuando se dé el caso, pues se puede pedir la acreditación de identidad u otros requisitos. Por lo tanto, desde mi punto de vista, es clarísimo que aquí hay una suspensión del derecho y como es clarísimo que el estado de alarma no puede suspender derechos, pues me parece que esto no se ha hecho de acuerdo con la Constitución. Hay también otros argumentos, algunos autores, pero esto ya son argumentos de legalidad que me parecen menos importantes y menos trascendentes para ustedes. Algunos autores dicen, bien, pero es que lo que pasa es que el supuesto habilitante, vuelvo aquí a este punto, en el primer caso, catástrofes naturales, de hecho, epidemias, y esto es cierto, las epidemias están mencionadas en la ley orgánica solamente en el caso del estado de alarma, en el artículo 4, apartado B, crisis sanitarias tales como epidemias o situaciones de contaminación graves. Bien, eso para la alarma. Pero es que en el estado de excepción, el artículo 13, fíjense lo que dice. Cuando el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, el normal funcionamiento de las instituciones democráticas, el de los servicios públicos esenciales para la comunidad o cualquier otro aspecto del orden público resulten tan gravemente alterados que el ejercicio de las potestades ordinarias fuera insuficiente para restablecerlo y mantenerlo, el Gobierno, de acuerdo con el apartado 3 del artículo 116 de la Constitución, podrá solicitar al Congreso de los Diputados autorización para declarar el estado de excepción. Oiga, ¿qué más necesitamos? ¿Cómo no vamos a tener una grave alteración de un servicio público esencial tal y como lo he leído? Servicios públicos esenciales para la comunidad, como es la sanidad. Si estamos diciendo que determinadas personas no son atendidas en unidades de cuidados intensivos porque no tenemos respiradores. Si tenemos hospitales de campaña en Madrid, se han tenido que crear un hospital en un palacio de congresos, lo ha tenido que crear el ejército. Esto es una situación normal en la prestación del servicio sanitario. Si hemos tenido que convertir un pabellón donde normalmente se realiza patinaje en una morgue por la gente que se está muriendo. Esto no es una alteración del orden público. Lo que pasa es que hay colegas que entienden que el orden público es la seguridad ciudadana y que mientras no haya una insurrección,
entonces no pasa nada. No, no. El orden público, lo ha dicho el Tribunal Constitucional Español muy claro y muchas veces, es el conjunto de derechos fundamentales y libertades públicas. Y, por supuesto, la propia salud y el riesgo para la vida son una amenaza al orden público y, por supuesto, habrían justificado la declaración del estado de excepción. Pero, como digo, este punto yo no entraré tanto. Solo porque si yo fuera el Tribunal Constitucional, no tendría que valorar esto. Tendría que valorar si lo que se ha hecho es conforme a la Constitución o no. No si habría que hacerlo de acuerdo con el estado de excepción. También lo podríamos haber hecho como Corea, y no confinar a la gente y en cambio detener la epidemia. Pero claro, tendríamos que haber tenido los medios que ha puesto Corea en el momento en que los ha puesto Corea y con el control de la situación que ha tenido Corea. Pero dicho esto, que esto no es para declarar un estado de excepción, porque esto no supone una alteración del orden público. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? Si tenemos 16.000 muertos, no sé cuántos, porque cada vez que lo miro son más. Si tenemos 160.000 contagiados oficiales y las cifras nos hablan de que pueden ser tal vez 10 veces más. ¿Esto no es una alteración del orden público? ¿Esto es una situación de normalidad en la prestación del servicio sanitario? Tengo muy serias dudas. Con esto termino y le dejo por lo menos 5, 6, 8 minutos, los que ustedes tengan, porque yo no tengo prisa, para sus preguntas o para dudas. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Javier. Muy ilustrativa tu conferencia y muy actual para lo que estamos viviendo en todo el mundo. Te voy a transmitir algunas de las preguntas que nos han hecho llegar por las redes sociales de la Escuela Judicial Electoral. Una de ellas, bueno, el doctor Alfonso Herrera nos pregunta si hay alguna incompatibilidad de las medidas adoptadas en el estado de alarma con la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en materia de suspensión de derechos. Bueno, esto yo creo que sería más complejo y más delicado afirmar. Hay que tener en cuenta que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se limita a establecer un estándar mínimo y, por lo tanto, tiene que ser válido para todos los países europeos. Pero yo repito, no tengo ningún problema en aceptar que estas medidas son lícitas desde el punto de vista de la suspensión de derechos, es decir, en el momento que aceptemos que han implicado una suspensión de derechos. Y lo que pasa es que, de acuerdo con el ordenamiento español, la suspensión de derechos requiere el estado de excepción. Por lo tanto, desde la perspectiva de la jurisprudencia, vamos a ver, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene una jurisprudencia sobre los requisitos para la suspensión de derechos, que nos va a hablar, pues, de nuevo, de un examen de necesidad, de idoneidad y de que el derecho, pues, como estamos diciendo, pues no desaparezca por completo, sino que se mantenga en la medida de lo posible, adoptando las medidas necesarias para la protección de ese límite. Entonces, eso yo creo que sería lícito, pero claro, sería lícito si se hubiera declarado la suspensión del derecho, pero es que no se ha declarado, ¿no? Por lo tanto, yo no veo tanto el problema desde ese punto de vista. O sea, yo no cuestiono las medidas en sí, sino la falta de cobertura constitucional y legal. Desde el punto de vista de la jurisprudencia europea sería mucho más delicado. Habría que hacer un examen más exhaustivo, pero yo no me atrevería a afirmar que esto esté en contra. Lo que pasa es que el Tribunal Europeo también, para estos casos, yo entiendo que lo va a permitir siempre llevando a cabo la suspensión en su caso. Ok, muchas gracias. También nos preguntan si el estado de suspensión de derechos abarca alguno de los derechos político-electorales y si en ese caso, pues, ¿cómo afectaría el estado de suspensión la vida electoral de España? Bueno, eso sería para otra charla, porque aquí hay una cosa muy curiosa y es que no hay nada previsto, pero como no tenemos nada previsto, improvisamos. Entonces, ni la Constitución, yo en los derechos que he dicho que se pueden suspender, por supuesto, los políticos electorales no están, el sufragio no se puede suspender en ningún caso, ni la Constitución, ni la ley orgánica del régimen electoral general, pero vamos, la respuesta a esto te la sabes tú muy bien, Wendy, porque esto lo controlas. No lo prevén, pero nos hemos encontrado lo siguiente, es que teníamos convocadas, cuando se presentó el problema de la pandemia, teníamos convocadas elecciones autonómicas en Galicia y en el País Vasco. Y entonces, claro, se pensó, esto es imposible, no podemos celebrar elecciones porque fíjense ustedes la aglomeración de personas, todo lo que esto moviliza, es decir, estaban previstas para el 5 de abril, imagínense, en lo peor, en el momento más delicado. Bueno, entonces, ¿qué se interpretó? Bueno, como las elecciones, es verdad, que esto también quiero que lo entiendan en el contexto de un sistema parlamentario, en el cual el presidente puede adelantar la cita electoral, es decir, puede disolver el Parlamento antes de que termine el mandato de 4 años y anticipar las elecciones. En ambos casos serán elecciones anticipadas y entonces el mismo presidente
que las había convocado. Tanto en el País Vasco como en Galicia son presidentes de signos políticos diferentes. Aquí no hay ningún problema político de fondo, sino que se apreció que era una situación de necesidad, se desconvocaron. Están desconvocadas, de hecho, están suspendidas y no tienen fecha. Así que claro que hay una afectación muy grave. Yo no creo que esto sea suspensión, o por lo menos tendría mis dudas. ¿Por qué? Pues porque se supone que dentro del plazo o límite máximo se celebrarán. Por lo tanto, no es que el derecho de sufragio se haya suspendido, sino que se haya pospuesto, aplazado. ¿Y si no se celebrasen dentro del plazo? Imaginemos que estas elecciones ya había vencido el plazo de 4 años. Estaríamos en una enorme laguna, ¿eh? O sea que la verdad es que esto se ha hecho casi sin debate. Yo también me lo pregunté. No es que me lo pregunté. Es que dije ya desde hace tiempo, ¿por qué no reformamos la ley orgánica del régimen electoral general, que daba tiempo, y prevemos que en una situación de esta gravedad se pueda, repito, no se trata de suspender, pero posponer, aplazar temporalmente el tiempo estrictamente necesario? Porque claro, ahora todos estamos de acuerdo, pero el día de mañana se puede dar la situación. No estamos todos de acuerdo y algún presidente en beneficio de sus intereses políticos va y nos suspende unas elecciones convocadas o las aplaza. Ojo. Entonces, claro, una cosa es estar de acuerdo con la situación y otra cosa es estar de acuerdo con el criterio o con el principio general. Gracias, Javier. Y ya una última pregunta. Bueno, nos piden tu opinión acerca de si es posible interponer una demanda para que el gobierno reasigne o modifique el presupuesto de egresos para atender la emergencia nacional. ¿El presupuesto de egresos qué querríamos decir exactamente? De gastos. A ver, ya. De hecho, existen fórmulas para aprobar créditos extraordinarios, que es lo que se ha venido haciendo. Esto ya sería, por supuesto, otro análisis. Cada una de estas dos últimas preguntas requerirían otra charla. Una la de los derechos políticos y otra la de las consecuencias presupuestarias, ¿no? Entonces, naturalmente, esto está fuera de todas las previsiones presupuestarias. De todas maneras, en España todavía estamos con la ley de presupuestos de 2018. Ojo, porque se ha prorrogado el 2019 y se ha prorrogado el 2020, y aquí lo que existen son fórmulas para créditos extraordinarios. El gran debate, y este no es solo español, sino europeo, es cómo se va a financiar todo esto, porque está claro que esto de momento se va a financiar con deuda. Entonces ustedes saben que el debate aquí es si tendría que haber una deuda común europea. De hecho, ya lo han llamado coronabonos. Los países del norte pues se resisten a ello porque dicen que ellos no tienen el problema tan grave y además que ellos tenían sus cuentas más o menos saneadas, y los países del sur, sobre todo Italia, España, pero también Francia en este caso, bueno, pues están pidiendo fórmulas solidarias que permitan afrontar los inmensos gastos que ya se han asumido, porque aquí de momento pues se están asumiendo sueldos y salarios de algunas personas. Hay expedientes de regulación temporal de empleo que permite durante un tiempo determinado, bueno, pues se suspenden esos contratos de trabajo, pero existen ahí un montón de prestaciones económicas, como ustedes pueden suponer, para que comprensiblemente la crisis no genere un daño económico irreparable a nadie, pero por supuesto esto va a tener un coste muy importante, y la verdad es que en el momento actual yo creo que nadie sabe cómo se va a financiar a medio plazo. O sea, en el plazo inmediato creo que se va a tratar de financiar con deuda, pero en el plazo incluso, bueno, se está previendo lo que se llama una renta vital, que sería un mínimo. Están hablando de 500, 600 euros para familias en situación de necesidad, que en todo caso siempre tengan todo esto. Bueno, todo esto cuesta muchísimo dinero, y cómo se va a solucionar esto a medio plazo, repito, nadie lo sabe, ¿no? Nadie lo sabe, pero creo que la solución verdaderamente debería ser como mínimo europea, ¿no? Y sí creo, y con esto termino, que Europa aquí se la juega. Es decir, es que si Europa no sabe ser solidaria, pues no sé para qué queremos Europa. Porque si estamos en Europa para que cada uno mire por su propio beneficio y se olvide de los demás en la tragedia y en la crisis más grave desde la Segunda Guerra Mundial, pues sinceramente a lo mejor nos han contado algo que nos lo hemos creído y no era como nos lo habían contado, ¿no? Entonces sí que Europa se juega mucho también aquí. Yo creo que ese es el dilema. Si Europa ahora no es solidaria, está en riesgo de quebrar. Y si lo es, pues es cierto que aquí algunos países van a financiar los gastos en los que van a incurrir mucho más otros países, lo cual también, pues ahí hay pretensiones legítimas que siempre hay que, por lo menos, entender, ¿no? Así es. Muchas gracias, Javier. Decir a los participantes de este foro que el link para acceder al artículo del profesor Díaz Reborio ha estado visible durante la charla. Es almacendederecho.org
diagonal a vueltas con la suspensión de los derechos fundamentales. Bueno, agradecerte, Javier, permitirnos enlazar contigo en esta situación atípica y de emergencia que estamos viviendo. Espero que pronto podamos volver, si es que se puede volver a la normalidad. Te mandamos un saludo muy fraterno hasta la hermosa ciudad de Toledo. Un saludo para la familia, para los compañeros de la Universidad de Castilla-La Mancha y pues muchas gracias por permitirnos charlar y por permitirnos entender cómo es la suspensión o cómo opera la suspensión de los derechos en el sistema constitucional español. Pues muchas gracias a ustedes, encantado de haber compartido unos minutos con todos ustedes. Algunos por el nombre y todo les conozco, otros y sé que tenemos contacto, otros no, pero bueno, pues estoy encantado, quedo por supuesto a su disposición y cualquier oportunidad de colaborar con el Tribunal Electoral. Yo no les he preguntado por México y todo eso, pero Wendy sabe que igual me estoy interesando y de hecho tengo allí familiares, o sea que también estoy siguiendo la situación y sé que tampoco es nada fácil, así que también desde España pues mucho ánimo a México y bueno, pues que todos logremos salir adelante, que es lo importante, con el menor sacrificio posible de derechos. Gracias, Alfonso Herrera, que ahí te veo. Gracias a todos. Muchas gracias, Javier, y nos vemos en próximos eventos. Ojalá que puedan ser presenciales. Ojalá, esperemos que así sea. Dicen que no hay mal que 100 años dure ni cuerpo que lo resista, ¿no? Pues en algún momento de todo esto saldremos, ¿no? Así es. Muchas gracias. Gracias. Hasta pronto. Gracias a todos por su participación y los esperamos a continuación en algunos breves minutos en la mesa sobre qué reforma electoral necesitamos.